Saludos, bienvenidos a la Puerta del Mundo, los caminos de los Anusí. Les habla Pilar. Hoy tenemos de invitado a Rafael Ben-Leví. Rafael, ¿cómo estás? Shalom, Pilar. Gracias a Hashem. Estamos muy bien. Qué bueno, qué bueno. Hoy vamos a discutir el tema de la importancia de los dos testigos. Muy importante, dos. Ok, vamos a hablar quién es Rafael. Rafael es un gran amigo mío y gran amigo de mi esposo, su hermano también, que fue el primero que conocí. Y Rafael tiene un bachillerato en justicia criminal. Él es un instructor de defensa personal y ofensiva también, ¿no? Es que aprendí que defensa y ofensiva es dos cosas diferentes. ¿Eso es cierto? Eso es correcto. Pues un día vamos a hacer un video de eso. Él es, Rafael es descendiente de los Anusín. Su mamá es judía, ya comprobado que yo vi papeles que me lo enseñó tu hermano. Tu papá es descendiente, hijo de Leví, que también tiene tus papeles, que los vi. Tú estudiaste en los pies de Rabino Eliezer Ben Cohen, donde tuviste una ordenanza rabínica. Enseñas actualmente en diferentes comunidades de Shomer Torah. Y lo más importante es que Rafael tiene una esposa que se llama Abigail Bat Sara y tiene 2 hijos. ¿Verdad? ¿Te me quedó algo? Hashem. No, estamos ahí. Bueno, es un honor tenerte y saludarte. Te he visto en varios sitios y sé que eres un hombre que ama la Torá. Amén. Amén. Y conocí a tus padres, donde tu mamá me enseñó a hacer el pan jala con guayaba. Bien puertorriqueño. Esa es la firma. Sí, esa es la firma. Y por supuesto, pues tu papá, las enseñanzas de tu papá, el corazón de tu papá y tu hermano, increíble. Es una familia que para mí, para mi esposo, es un honor poder ser llamados amigos. Amén, amén. Mutuo. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Bueno, vamos a introducir el tema donde Rafael Ben-Leví nos va a traer un poquito de claridad a este tema que es tan controversial y tan peligroso si nos desviamos de la Torá acerca de este tema. El tema es la importancia de los dos testigos, ¿ok? Hoy vemos que en las redes sociales hay un despliegue de tanta información y a veces esta información son cosas positivas, pero mucha, yo diría que el 80% quizás, por decir un número, es cosas negativas. Yo creo que casi todos los judíos, los shomer, los judíos y los cristianos tenemos páginas sociales como Twitter, Facebook, y ver este despliegue de información me hace que este tema sea tan importante. Yo no es para acusar, sino es para dar claridad, porque yo creo que todos hemos caído quizás de una manera u otra en desviarnos, en decir algo, poner algo que no debimos de poner, y yo misma he sido culpable de eso y lo he tenido que sacar cuando me doy cuenta que no es muy edificante, pero esa es la razón que me motivó a este tema y a traer a Rafael Ben-Leví. Y además de que estamos en la política, en medio de la política, estamos aquí en Estados Unidos, Trump y Biden, y entonces vemos un despliegue de información
que es bien peligrosa. Te guste uno o el otro, no importa, tú te tienes que cuidar en ese despliegue de información que quizás te puede llevar a un pecado, por decirlo así, o a una falla frente a Hashem, ¿ok? Lo que queremos hacer es cuando tratar de contestar o tratar de hablar y clarificar unas preocupaciones. Número uno es que si esa conducta de poner cosas en las redes sin tú verificar si son ciertas o falsas, es equivalente, está violando el requisito que tienes que tener 2 testigos antes de tú saber si esto es cierto o falso o una colaboración, ¿no? Número 2, si esa conducta te equivale a un lachón hará. Y número 3, si repartes esto, si lo pones en Facebook, lo pones en Twitter, esa mentira, una mentira en tu página, ¿verdad? Si tú también eres culpable de romper el mandamiento de no mentirás, ¿ok? Para eso tenemos a Rafi, que ya lo introdujimos. Y Rafi, vamos contigo. La primera pregunta. ¿Qué es esto que la Torá dice que cuando tú tienes un juicio, tanto como lo cree el cristiano como lo cree el judío? Porque yo sé que hay cristianos que creen que tienes que tener 2 testigos, porque está en la Torá y está en todo, inclusive en la parte de la Biblia que los cristianos le llaman el Nuevo Testamento, lo dice. ¿Por qué es importante? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso de tener 2 testigos? Explícanos qué es lo que debemos de entender cuando la Torá habla o el Taná de los 2 testigos. Pues Pilar, verás, hace unos días me sorprendió una información que me estaba dando un rabino amigo de nosotros que tenemos en común, donde mencionaba que la mayoría de la comunidad judía aquí en Estados Unidos favorece a Biden. Claro está, estamos hablando de que la mayoría no son Shomer Torah. Okay. Se han asimilado tanto que no ven la Torah como si fuera realmente el documento legal que nosotros estamos percibiendo. La Torah es la constitución de nosotros, la constitución del pueblo de Israel, documento legal, y nosotros sabemos que si el rey que entrega la Torah, Hashem, no muere, no cambia, todo lo que él estableció no puede cambiar tampoco. Exacto. Y así el profeta judío Malachi o Malaquías lo establece en su carta, que el Eterno no cambia. Entonces, si él no cambia y nosotros decimos que somos Shomer Torah, no podemos cambiar las instrucciones que el Eterno dio. Entonces, encontramos primeramente en el Humash, en Devarim y en Bamidbar, 2 veces que se dice que tenemos que tener 2 testigos. Y el primero que voy a estar utilizando es Devarim 19, 15 al 20. Y voy a darle lectura aquí en Humash, que lo tengo conmigo. Por si acaso es Stone Edition, que es un Humash Kasher, no es algo... ¿Cuál es? Ponlo de nuevo en la página. Ah, sí, el que usamos nosotros, sí. Claro. Entonces dice, no comparecerá ningún testigo único contra un hombre respecto de cualquier iniquidad o de cualquier hierro en relación a cualquier pecado que haya cometido, pues según el testimonio de 2 o según el testimonio de 3 testigos se decidirá el caso. Entonces, si el Eterno no cambia, porque Moshe Rabbeinu está entregando las palabras de Hashem, él no cambia, esto se sigue estableciendo. Digo, estamos hablando partiendo del punto de vista que si realmente amamos la Torah de Hashem y decimos que somos Shomer Torah. Entonces, esto es tan y tan importante que desgraciadamente vemos en diferentes líneas del judaísmo cómo se juega con esto lo voy a aceptar y esto ya no lo voy a aceptar. Esto pasó y esto no. No es lo que está escrito en la Torah. Y también lo vemos no nada más en el judaísmo, también lo vemos en las iglesias, también que ponen, ¿verdad? Y quitan algunas cosas y esto lo vemos en los judíos, pero algo bien interesante
Rafi, que ahora las sinagogas están yendo bastantes hispanos donde son anusim y ellos están haciendo la shuvá, el regreso, hacen sus papeles y están asistiendo a la sinagoga y yo he vivido esto donde está haciendo un cambio de la mentalidad porque es bien importante entender que el anusim puertorriqueño, venezolano, colombiano, somos ortodoxos prácticamente, creemos en la Torá, conocemos la Torá bastante bien porque antes de llegar a la sinagoga ya la hemos estudiado por tantos años y entonces pues la guardamos y entonces somos ortodoxos y estamos trayendo esta visión a las sinagogas conservadoras y reformistas, aquellos que deciden ir reformistas, que no, ¿verdad? No es mi estilo para nada, pero respeto a todo el mundo. Pero está cambiando. Pero eso que tú me dices de judíos, que la mayoría de los judíos que están votando por Biden, ¿ok? Entendemos que Biden no es un candidato que esté a favor de, de Israel basado en lo que él habla. Entonces, esto no es inventado, esto es basado en las palabras que él dice. Vemos como la izquierda siempre ha ido en Nueva York atacando a los judíos en Nueva York durante esta pandemia, donde se les prohíbe reunirse a ellos o todas estas cosas, pero a los protestantes no hay problema, pueden ir y protestar y no hay problema. Entonces, un continuo ataque en contra de los judíos de parte de la izquierda. Entonces, pues eso preocupa y yo me imagino que esa es la preocupación del rabino que te comentó esto, pues porque yo tengo una opinión de estos judíos que votan o piensan de esta manera en contra de Israel. Yo les llamo the self-haters. Ellos se odian ellos mismos, ¿no? Entonces eso es bien peligroso porque como que cuando te da, como cuando pierdes la mente y se te olvida lo que pasó en Alemania. Entonces, si tú entiendes claramente la Torá y lo que pasó en Alemania, tú sabes la importancia de la existencia del país de Israel. Eso era para añadir a lo que dijiste, el peligro que corre, ¿no? Pero sabemos que Hashem va a actuar, ¿no? Sí, y algo bien importante que hablan los sabios de Israel es que todo es cíclico, no hay nada nuevo. Incluso Shlomo HaMelech dijo que no había nada nuevo debajo del sol. Y si todo es cíclico, nosotros estamos viendo las mismas señales de los últimos años, de la década de los 30, principio de los 40 en Europa, la estamos viendo hoy aquí en Estados Unidos. Las personas no se están dando cuenta y algo que se está repitiendo era que en aquella Alemania de los años 20, años 30, el judío sumamente próspero, dueño de muchos negocios, pero también asimilado. Tampoco pudo detectar qué era lo que estaba ocurriendo. O sea, estamos volviendo a ver todo esto que vuelve a repetirse. La minoría de nosotros estamos levantando banderas rojas, pero muchos no nos hacen caso. Y esto ya había ocurrido porque si nos vamos a la historia de nuestro pueblo, cuando se le dio el decreto, por ejemplo, a Esdras, de que podía regresar de Babilonia, la minoría regresó. La gran mayoría se quiso quedar en los reinados de Babilonia porque estaban cómodos. Regresó solamente menos de un 10%. Obviamente empezar en cero, empezar una reconstrucción, pero los que se quisieron quedar allá vivieron la persecución del tiempo de Purim. O sea, vemos un ciclo que viene, repite, repite, repite. Aquí tenemos la Torá, tenemos el Tanaj, que nos está advirtiendo. Hay algo ocurriendo y no se están dando cuenta. Es muy triste. La familia de mi esposo, de parte madre, es descendiente alemana. Ella es la primera generación nacida fuera de Alemania. Su mamá es sobreviviente y su papá sobreviviente del Holocausto.
Es muy interesante, pues, porque siempre son los pocos, ¿verdad? Y es triste porque no son los muchos. Entonces, por eso cuando hay muchas aguas ahí corriendo, salte de ellas, porque hay algo malo. Entonces, pues, y observa estos pocos que están diciendo, ¿verdad? Y en el caso de ella, pues ellos compraron pasaje para Colombia porque solo costaba, entrar a Colombia solo costaba $75 en ese momento, la entrada. Era muy barato, entonces pues ellos pudieron salir en el 1938, si no me equivoco, pues, pero fue muy triste porque el abuelito, lo que pasó fue que el abuelito se lo llevó la Gestapo. Ellos eran dueños de negocio en Colón, Alemania. Se lo lleva la Gestapo. Ellos no sabían si lo habían matado, que por varios días lo sueltan con la condición de que le entregue el negocio en manos alemanas, y él lo que hizo fue que hizo una maleta, puso una Torá, salvó una Torá y se la llevó para Colombia, que esa Torá todavía está en Colombia y la usan los niños para hacer bar mitzvah. So, quizás nos va a tocar, ¿verdad? Salir. Lo más seguro porque nuestra tierra es allá, no es Exacto. acá. Entonces, Por eso es que es importante Israel, ¿no? sí, va a estremecer el árbol para que los pajaritos vuelen. Eso es algo que siempre ha ocurrido. Quiero citarte la otra parte que la Torah, el Humash, en el libro de Bamidbar, Números, capítulo 35, verso 30. Dice, respecto a quien mata a una persona, según el testimonio de testigo será muerto el homicida, pero un solo testigo no dará testimonio contra una persona para darle muerte. Y nosotros sabemos, basado en los comentarios de nuestros sabios, que cuando uno habla mal, hace la shonjara a otra persona, también la está asesinando. Entonces, no podemos descartar simplemente el sentido literal. Tenemos que tomar los otros cuatro combinaciones, cuatro niveles de entendimiento para aplicarlo aquí. No es una muerte literal, sino también cuando hablas mal o haces la shonjara a otra persona, lo estás asesinando. Wow. Un testimonio no es, aunque sea cierto, esto es bien interesante, porque aunque sea cierto y no tenemos dos personas mínimo, no podemos proceder. Wow. Porque estamos hablando, esto ya es un término judicial, jurídico. ¿Qué ocurre? Yo mismo me he topado en ocasiones con personas dentro de la comunidad Shomer Torah que me vienen a alegar, a traer algo tipo chisme. Okay. Y le digo, ok, si estás diciendo, tienes un segundo testigo y vamos a pararlos todos al frente y vamos a hablar de esto. Tan pronto se le menciona el segundo testigo, se acabó el chisme, todo se arregló, no hay nada más. Pero es el proceso que seguimos. Entonces, ¿qué ocurre? Ahorita mencionaste el mal llamado Nuevo Testamento. Okay. Yo prefiero decirle los escritos del primer siglo. Okay. Y esta misma persona que se persigue en el cristianismo, increíblemente, porque él tampoco sabría que era cristiano. El famoso Jesús del cristianismo, que no era cristiano, pero pues ellos dicen que era cristiano. Era judío. Era judío y según bastantes rabinos ortodoxos lo llaman que era un rabino ortodoxo. Y establece en el comúnmente libro llamado Matillahu, Mateo, en el capítulo 18, verso 15 y 16, una armonía con lo que es la Torah. Y lo tengo aquí anotado aparte. Y dice, más si no presta atención a tu corrección, insiste todavía y toma aún contigo dos testigos. Dos testigos. O sea, en ambos lugares aplica el mismo, porque estamos basándonos en la Torah. Y como mencionamos que la Torah no cambia, ni el Eterno tampoco. Él hacía referencia a la Torá y ese es el libro, prácticamente los cristianos se basan en esos capítulos, en esos libros, y está totalmente ahí y lo ven, y a veces pues tanto los Shomer Torah y los cristianos a veces fallamos, o sea que
está en todos los lugares, se pueden encontrar. En todos los escritos que tengan base judaica, porque así él era un rabino, ¿no? Y él tenía una base judaica, él era judío, punto. No hay de otra, no hay de otra. Incluso esto es historia. En el segundo siglo de la era común, un señor de origen griego llamado Marción del Ponto fue el que le puso el nombre de que el Tanaj sería Antiguo Testamento y lo que se le llamaba en aquel tiempo las escrituras nazarenas sería Nuevo Testamento. Y de ahí en adelante, todas las personas comenzaron a llamarle Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el siglo II, por Marción del Ponto. O sea, que en el primer siglo, mientras se estaba levantando este movimiento judío, movimiento que seguía también Torá, pero tenía unas diferencias, nunca se vieron como una nueva religión, nunca se vieron como cristianos, porque el cristianismo no existía en ese entonces. Y aquí tenemos choques y choques, pero la Torá o la historia nos revela qué ocurre ahí en ese momento. Y todo tiene un propósito, ¿no? Claro que sí. Mira, entonces entendemos que si tú que estudiaste justicia criminal, ¿no? Sí. Debe ser bien difícil cuando puede ser verdad lo que dijo esta persona, pero si no trae más evidencia, no puede proceder. No se procede. Procede. El problema es que ya tenemos un sinnúmero de casos que están anotados, donde se le hace referencia, y porque no se puede proceder, asimismo el juez puede decir, o el abogado fiscal, que basado en el caso tal del año tal, donde se sentó un precedente, esa prueba no es admisible. Okay. Así que tenemos un problema porque la Torá es un libro jurídico. Esto no es simplemente la historia del pueblo, esto es un libro jurídico. Entonces, tomándolo desde ese punto de vista, no se puede proceder. Debe ser dos testigos que validen. Es igual, y esto lo vamos a ver, estos dos testigos, por ejemplo, cuando el Santo Templo estaba en pie y venía el Rojo Desh, la luna renovada, el comienzo del mes, siempre enviaban dos testigos, no uno, dos testigos al norte de Israel, al sur, al este y al oeste, a buscar la luna. La cosa es tan seria que cuando uno de ellos veía la luna, no le decía al otro, hey, aquí está la luna. Porque primero pueden haber personas alrededor. Quizás la persona no estaba viendo la luna en sí, porque esa luna se está buscando en la tarde y es bien difícil de ver. Lo que hacía era que le guiñaba el ojo. Le guiñaba el ojo y esa es la señal de que él estaba viendo la luna. El segundo testigo buscaba nuevamente a ver si lograba localizar la luna y si la veía, le guiñaba el ojo para atrás. Oh. Y estamos hablando que esto está en la Mishnah. Regresaban al templo porque se le había dicho de que si venían temprano tenían un banquete para ellos. Y al regresar al templo, antes del banquete, los separaban, los llevaban a diferentes habitaciones y les mostraban dibujos de las diferentes fases de la luna para saber cómo la habían visto. Y el otro, el segundo testigo, tenía que confirmar eso mismo. Exacto. O sea, necesitamos dos personas para siempre ratificar lo que se está queriendo llevar. Incluso Moshe Rabenu siempre habla que llamaba al cielo y a la tierra como testigos contra el mismo ser humano. Así que los testigos siempre están ahí. Llamo al cielo y llamo a la tierra, pero los mismos sabios de Israel hablan que el cielo lo maneja un ángel, la tierra también lo maneja un ángel, así que no solamente está hablando en sentido alegórico del cielo, la tierra, sino del que está encargado en el cielo o está encargado en la tierra. Así es. Así es, increíble. Esto es muy serio, ¿no? Muy serio. Muy serio. Ok, gracias por darnos ejemplo. También
¿por qué Hashem requiere mínimo 2? ¿Cuál es el mínimo 2? ¿Por qué no pueden ser 1? Bueno, volvemos nuevamente. 1, aunque ese 1 esté correcto, sigue siendo una sola persona. No tiene tanto peso. Así que necesitamos mínimo 2. La Torah dice 2 o 3. 3. Ok. No simplemente tampoco se queda tanto en 2. Puede ser 2 o 3. O sea, mientras más es mejor. Ok. Y esto lo vamos a aplicar en diferentes situaciones. Por ejemplo, muchas personas hoy en día y en la carrera que estamos viendo, los votos para la presidencia, estamos hablando del bien, literalmente, y el mal. Okay. O sea, muchas personas optan por quedarse callados, no decir nada, no levantar su voz por miedo a lo que pueda venir una persecución. Si nosotros vamos a la historia, vamos a ver muchas personas de nuestro pueblo que tomaron esa misma decisión de quedarse callados. Okay. Al final fueron perseguidos. Al final no levantaron su voz. Más sin embargo, si nosotros tomamos el tiempo, por ejemplo, de los macabeos es esta familia pequeñita, tomó la decisión de no quedarse callado. Sabía que iban a morir, pero como ellos están conscientes que lo que importa es lo que viene después, no tanto esta vida, sino la próxima que viene. No importaron, simplemente dieron su vida y murieron. El mismo caso tenemos en el siglo I, principio también del siglo II, con los celotes que se fueron a Masada. Ellos dijeron, mira, primero morimos a entregarnos en las manos de los romanos. O sea, cuando uno tiene una convicción y sabe que realmente la confianza, la emuná está en Hashem, no hay nada que temer. Porque al final, si Hashem está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es. Y ahí es donde se tira una línea y uno dice, realmente sí, yo sigo la Torah. No de boca, sino de acción. Exacto. Exacto. Y esos testigos, mientras más seamos testigos de Hashem aquí en la tierra, las cosas van a salir mucho mejor para nosotros. Pero mientras nos callemos, entonces ya vemos las consecuencias. Tuvimos 8 años pasados, en el pasado 8 años donde se movieron las cosas en contra de Israel, en contra de los matrimonios como lo instituye la Torá, en contra de los niños, de los bebés que no han nacido. Y entonces, pues ahora tenemos en esta elección, tenemos que empezar a hablar y no callar y ser testigos de lo que es verdad y no pasar mentiras o no creer las mentiras también. Y eso. Bueno, y Rafi, a ver, estamos por aquí, vamos. ¿Cuál es la consecuencia de juzgar a alguien sin tener los 2 testigos? ¿Se puede hacer eso? Bueno, estamos partiendo del punto de vista que estamos hablando con una audiencia que sigue Torah, Shomer Torah, ¿verdad? Exacto. Ok, lo primero es que si seguimos Torah, debemos de saber que no podemos proceder con un solo testigo. Porque ya la Torah es clara. Vuelvo y cito, en Bamidbar 35:30 y Devarim 19:15, la Torah es clara. No puedes proceder. Así que si no se puede proceder, no podemos levantar un señalamiento, aunque sabemos que es cierto. Okay. Mire, en Devarim, por ejemplo, en Devarim dice que cuando estos 2 testigos iban delante del Beit Din, del tribunal, entonces los jueces de Israel enviaban personas para investigar el caso. Habían unos kohanim, unos sacerdotes que fungían como detectives. Wow. Para investigar si realmente lo que se estaba diciendo ahí era cierto o no. Muy bien. Esto tardaba un tiempo, al igual que dentro del Mishkan o del templo vamos a encontrar que también hay otros Cohen, un Cohen que es doctor, que es médico. O sea, tenemos una gama de diferentes tareas que los mismos hijos de Aarón estaban realizando para constatar que esto es cierto.
porque se podían confabular estos dos testigos. No podíamos creer simplemente en lo que dijeran estos dos testigos. El mismo texto, y voy a ver si lo encuentro. Bueno, ya lo cambié, no lo voy a buscar ahora. Pero en Devarim mismo, Devarim, básicamente entre el capítulo 19, verso 15 al 20, habla como hay una investigación ahí. Y la investigación tiene que corroborar, porque puede ser un soborno. ¿Qué pasó en la historia de Taná? Ha pasado muchas veces. ¿Qué Tenemos, pasó? por ejemplo, el caso de Esther. Había unas personas que habían sobornado para levantar una acusación. Y hubo una investigación y se dieron cuenta que no, que eso no fue cierto. Así que tengamos dos testigos tampoco es una evidencia contundente de que lo que estén alegando sea cierto. Hay que levantar investigación. Así es, y esa era mi próxima pregunta. Vamos a poner que tengamos dos testigos, pero estos dos testigos son falsos, dan un testimonio falso y dicen, sí, esto fue lo que pasó. ¿Cuál es la consecuencia, según la Torá y el Taná, de estos testigos falsos? Wow, según el mismo Devarim 19, dice que si se termina la investigación y se da cuenta que estos testigos no estaban diciendo la verdad, entonces se va a hacer la acusación que se estaba levantando en contra de la persona, esa consecuencia cae sobre ellos. Así que si estaban pidiendo que hubiera una muerte, que la persona fuera juzgada, o la persona robó y había que cortarle una mano, todas estas cosas se le harían a las personas que levantaron esta falsa acusación. Así que, no es sencillo lo que ellos van a vivir. No. Sin contar lo que el Tribunal Celestial va a determinar sobre su vida. Exacto. Eso te iba a decir. Hoy en día, pues no vamos y cortamos las manos, pero eso no implica de que no hay consecuencias. Las consecuencias siguen pasando, ¿no? No, claro. Incluso hoy no cortamos las manos, hoy no lapidamos a nadie, pero es por la sencilla razón de que el templo no está. Exacto. Si el templo estuviera, automáticamente se levanta el Sanedrín o la Corte Suprema. Y todos estos casos, aunque sea en la dispersión, hay que llevarlos al tribunal allá en el Sanedrín, porque se asignaría un pequeño tribunal por región que responde entonces a este Sanedrín, que sería la Corte Suprema. Se moviliza el caso ahí, se evalúa ahí, y allí, como hablamos que la Torá no cambia, entonces los jueces del Sanedrín son los que tienen la última palabra y van a aplicar lo que dice la Torá. Exacto. En este momento, pues no tenemos el templo, pero las consecuencias siguen. Claro. Porque tú cargas consecuencia espiritual, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Yo espero que la gente no espere hasta Yom Kippur para arrepentirse, ¿no? Esa es la cosa, que lo que emitió el Tribunal Celestial en el día de Yom Kippur, esa orden se va a cumplir, aunque sea un día antes de que llegue el próximo Yom Kippur. Eso se va a cumplir. Al menos que uno realmente haga shuvá y dé mucha sedacá y le pida a Hakadosh Baruj Hu que por favor se apiade, ¿verdad? El cielo es el que tiene la última palabra, pero usualmente así funciona. Y a mí personalmente, ¿verdad? Cuando yo veo la gente que se mueve en un arrepentimiento genuino, ¿no? Cómo los cielos se mueven a su favor, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Hemos sido testigos de esas cosas así. Sí. Dice, los testigos, cuando uno tiene un testigo, alguien te está acusando de algo, esos testigos tienen que estar disponibles para tú poderlos confrontar. Si ellos me están acusando a mí de robar, yo tengo que ver quién es el que me está acusando para robar, y para así yo poder confrontar y preguntarle, ¿me viste robando? ¿Cómo me viste robando? O para que el Sanedrín
lo confronte en público o ellos pueden esconderse y decir, no, yo no quiero que me vean, pero yo vi a fulano y tal, pero no quiero dar la cara? Tienen que estar presentes, se le tiene que ver la cara, porque si no, esto se prestaría para mucha corrupción. Pero tienen que estar presentes, no se pueden esconder. Si tuvieron la valentía de hacer una acusación, ahora tienen que tener la misma valentía para defender eso que ellos están diciendo. Muy bien, muy bien. Yo entonces que no son testigos si no pueden dar la cara, porque para dar la cara tienes que ser testigo, ¿no? Claro, y si siguiéramos ese mismo patrón, muchas situaciones se evitarían. Porque cuando la persona, y vuelvo y recalco, estamos hablando con personas Shomer Torah, se acercan a hacer un señalamiento, el deber del rabino es, vamos a ir delante del Beit Din local y que el Beit Din local sea el que solucione esta situación con los dos testigos y obviamente la persona que se está acusando. Créeme que en esos momentos el 90% desiste. Muy bien. Yo me acuerdo cuando yo estaba haciendo todos mis papeles, donde, por ejemplo, yo en Barcelona, España, yo tenía que coger redacción, papeles antiguos de mis familiares judíos en España, en Mallorca. Entonces, me acuerdo que todo iba con un sello y con toda la información de la persona que hizo estos papeles en este caso, la Iglesia Católica, ¿verdad? Y entonces venía con todos estos sellos y entonces ellos me enviaban todas estas cosas, emails que yo tenía que imprimir con toda la información. Y me acuerdo que yo tenía una persona que era el que me apoyaba, ¿no? El que me auspiciaba, que en mi caso fue un rabino. Y este rabino, yo le entregaba todos esos papeles, él comenzó a preparar como un juicio, ¿no? Él comenzó a preparar los papeles, a llenar aplicaciones, a darme unas clases, y después me acuerdo que junto con él, yo me presenté a un bedín y habían 13 del bedín, en el bedín. Y eso era, uno se callaba y el otro hacía preguntas, el otro se callaba y el otro constantemente haciendo preguntas de todos los estudios, de los papeles que yo le presenté, de los testigos que yo presenté y pues de la historia que yo le presenté, hasta que no te dicen ahí inmediatamente, pero días después me dieron mis papeles sellados con el rabinato del Bedín. Esto es prácticamente lo mismo, ¿no? Uno tiene que presentar su caso y presentarlo con evidencia y testigos. Mira, has dicho algo bien importante porque ese sello que ellos están haciendo en ese documento, que lo están legalizando, eso no viene de tiempos recientes. Estamos hablando de los mismos tiempos cuando la Torá se está redactando. Todas las naciones que son vecinas de Israel en la antigüedad también tenían un sistema legal. Y cuando el rey promulgaba o enviaba a un emisario, este iba con un documento y con un sello. Y nadie podía abrir ese documento o romper el sello. Para abrir el documento tienes que romper el sello. Si rompes el sello es pena de muerte. O sea, el problema es que hoy en día mucho de este contexto se ha perdido. Nosotros notamos todo esto, los sellos los encontramos en todo lo que es la Tanaj, incluso hasta el mal llamado Nuevo Testamento también utiliza esa misma idiomática de sellos, porque está hablando en la misma secuencia. Así que el sello involucra al rey o a la persona importante, porque estamos hablando de una posición de respeto al rey que lo está poniendo. Usualmente tiene una marca distintiva de él y el que lo carga representa a este rey. Oh, increíble, increíble. Vemos como el orden de la Torá de juicio
como que yo lo siento más justo que lo que estamos viendo hoy en día. Definitivo. ¿Verdad? No, Definitivo. no que lo siento, yo sé que es más justo, pero yo veo gente judía y gente cristiana que yo pienso en inglés o question, se preguntan y dicen, pero ¿cómo es posible que Dios mandó matar a esto, que Dios le quitó a este, cómo es posible? Pero sabemos que los juicios de Hashem son perfectos, ¿no? Son justos. Son justos. El Eterno nos da lo que nosotros nos merecemos. Lo que viene es porque lo merecemos, aunque no podamos entenderlo de momento. Quizás no hemos resuelto algo del pasado, pero ya el Tribunal Celestial emitió esa sentencia y eso va a llegar. Así que el Eterno es el único Rey justo. El único Rey justo es el Hakadosh Baruj Hu, que no cambia. Por eso le servimos a él. Exacto. No le servimos por miedo ni nada, sino es por todo el legado, todo lo que él ha hecho por nosotros y lo que sigue haciendo por nosotros. Así es, bitajón, ¿no? la creencia del Eterno. Ok, y all right, aquí tengo una pregunta un poquito más profunda y más hacia lo que estamos viviendo hoy en día, Rafi. Sabemos que la tecnología ha avanzado mucho, ¿verdad? Y que desde el año 2000 se desarrolló la tecnología avanzada del ADN. Y después de eso, muchas personas que fueron juzgadas por medio a personas que decían que lo vieron, a veces mismo la víctima decía, yo lo vi, y muchas veces no era porque ella quería ser falso testigo, sino porque el trauma que le causó la hizo pensar de que sí lo vio, que lo vio. Y esta persona era convicta y sentenciada a la cárcel, ¿no? Pero desde año 2000 se desarrolló el ADN, donde se ha concluido muchos casos que el 99.999% él no pudo haber sido culpable haciendo de que pueda salir de la cárcel. Mi pregunta hacia ti, Rafi, llevándolo a lo que vivimos hoy en día y a tratar de llevar la Torah lo más que nosotros podamos, ¿no? La ciencia y la tecnología pueden ser considerados parte de testigos de una persona ser inocente. Eso es muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Mira, yo tuve cuando estaba en la universidad un profesor que era la persona o el detective encargado de homicidios allá en Puerto Rico. Y siempre él decía que no había crimen perfecto. Que cuando él entraba a una escena, la escena hablaba. Obviamente había que tener un ojo bien agudo y comenzar en la búsqueda. Literalmente necesitamos dos testigos como personas. Si entramos en un juicio y se está utilizando tecnología, se dice mucho que el que hizo las reglas también hizo la trampa. Sí. Así que eso nos hace cuestionarnos a nosotros. ¿Qué está ahí? ¿Qué realmente hay? ¿Tenemos toda la evidencia del juicio? ¿O los elementos están ahí o no? ¿Puede ser esto un arma de dos filos? Esto puede ser un arma de dos filos. ¿De dónde viene la tecnología? Si nosotros, principalmente la semana que pasó, que estábamos estudiando la Parashá Noah, había una tecnología bien avanzada en ese tiempo. Claro. Y no venía de lo que el Eterno le había entregado a Adán. Entonces, lo que estamos viviendo en este tiempo no es nuevo. Vuelvo y recalco, ya pasó una vez. Hubo una corrupción. Todo estaba corrompido. Los animales que se salvaron en la Tebá, en el arca de
Noah. Fueron los únicos que no se habían contaminado, pero todos los que se contaminaron no subieron al arca. O sea, todo lo que estamos viviendo ya pasó una vez. Claro. Y con la tecnología tenemos que tener mucho cuidado. Sí. Porque no sabemos o quizás no podemos asegurar de dónde viene. Así que no te podría contestar un sí certero de que podemos confiar en la tecnología, porque si nosotros leemos las profecías en Yirmiyahu, por ejemplo, que te dice que vamos a ser casados y no importa si subamos a las peñas, allá nos van a encontrar. O sea, hay muchas cosas que están ahí, ¿verdad? Y lo que estoy mencionando es lo mismo que habla el Tanaj. Lo que tenemos que entender es que lo que está pasando es, al final va a obrar para un bien. Parece malo, pero si hablamos a Hashem, todo obra para bien. Así es. Es el eslogan de Breslev, todo es para bien, todo es para bien, todo es para bien. Lo que se levanta en contra de toda la comunidad judía a nivel mundial, no solamente en Puerto Rico, es para bien. Porque va a provocar que regresemos a casa. Así es para bien. Si estamos todos unidos, estamos todos juntitos y clamamos, entonces vamos a ver también la profecía de Yehezkel, de donde sale el Kadish. El Kadish hablamos de que venga Mashiach. Pero entonces el Kadish ese está basándose en Gog y Magog. Cuando todos estemos arrinconados, ¿dónde? En Israel. Donde no haya salida, entonces pediremos al Eterno que envíe a Mashiach y nos salve. Así que va a ser para bien. Claro que sí. Ahora tenemos que dar la batalla. No podemos quedarnos calladitos, tenemos que levantarnos. No podemos quedarnos callados. Sí, como dijo la reina Esther. Y si morimos, que perezcamos. Sí, así es. Mira, también tú mencionaste ahora mismo al maestro tuyo que dice que la escena del crimen habla. Y también, añadiendo a lo que tú dijiste, a veces estas personas han salido culpables siendo inocentes porque no nada más por el testigo, pero por la gente que hizo la investigación, que puede manipular la escena del crimen, puede manipular al testigo que viene traumatizado, ¿ok? Y puede manipular al testigo a que diga cosas que le hace creer que son ciertas y no son ciertas, y entonces pasa esto a esta persona. Sí, bien importante que la escena yo creo que tiene que ver como la honestidad, hemos perdido la honestidad, hemos perdido el amor al prójimo, que ya sacar la verdad no nos importa, sino sacar un número, resolver un crimen, porque si lo resuelvo, gano yo privilegios, ¿no? Y estatus. Lo estamos viendo con esto de la pandemia. Cada hospital gana, creo que son casi $15,000 por cada caso positivo que se reporta. Algo así escuché. Entonces, le conviene, por ejemplo, tener 10, 15, 20, 100 casos al día. ¿Cuánto es el dinero diario estamos hablando? Sí. Así que esto se presta para muchas otras cosas. Toda esta conversación que estamos teniendo me hace sentir en qué tiempo estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos donde en el tiempo de mis abuelos, mis tatarabuelos, cuando ellos hacían un negocio lo cerraban con un apretón de mano. Un apretón de mano. Yo estoy pensando en inglés, un shake hand. Un Claro. apretón de mano, ¿verdad? Y lo que se dijo ahí se hacía así. La palabra de esa persona tenía un peso bien grande, de mi tatarabuelo, de mi bisabuelo. Pero hoy en día el apretón de mano no firma más aquí. ¿Por qué? Porque los valores han cambiado totalmente, Rafi. Totalmente, totalmente. Por eso la palabra verbal era la que siempre valía al final. Estamos hablando de una sociedad que casi era analfabeta en la antigüedad. Así que lo que se decía por la boca y los acuerdos, ahí era que quedaba. Por eso es tan importante
Todo el Tanaj es importante. Todo el Tanaj es importantísimo. Pero lo único que sale directamente de la boca de Hashem es la Torah. Son esos 5 primeros libros. Esa es lo que se constituye realmente en esencia la palabra de Hashem, porque salió de la boca de él directamente. Todo lo demás sí hay una inspiración, pero no salió directamente de la boca de Hashem. Así que esta Torah, o el Humash, básicamente es ese contrato que se está estableciendo. Y fue de boca. Fue de boca. ¿Y qué contestaron nuestros antepasados? Haremos todo, ¿sí? Haremos y obedeceremos, sin saber lo que, estoy parafraseando, sin saber realmente dónde se estaban metiendo. Así es, así es. Así es. Bueno, hay un personaje en la historia no muy bueno, ¿verdad? Debo decir no bueno para nada, que eran los nazis, Hitler, ¿no? Cuando en el 1933 comienza Hitler a tomar el poder, ¿no? Y él comienza, Hitler, algo bien interesante que hizo Hitler, que lo podemos ver hoy en día, es que este grupo, los nazis, que era un grupo, como decir, los periferos, los populares, perdón. Era un grupo político primero. Político, exacto. Ellos usaban y tenían totalmente control de la prensa, ¿ok? Y después siguieron tomando otros controles, pero eso fue lo primero que ellos hicieron, comenzaron a usar la prensa y a controlarla a su favor, ¿no? Y entonces, de hecho, el que se encargaba de la parte de la prensa, de la media, de promover lo que ellos hacían desde los campamentos de concentración, venderlo como si fuera algo bueno. Este señor, que no me acuerdo el nombre, dijo algo que psicológicamente nosotros sabemos que es cierto. Y él dice que, él dijo, dis una mentira 1000 veces y se convierte en verdad. ¿Ok? Y eso lo vemos hoy en día en la política, Rafi. Entonces, eso es una preocupación para mí bien grande, ¿verdad? Porque sabemos que ahora mismo tenemos los políticos que están corriendo nuestro país, está en un riesgo grandísimo y por consecuencia Israel también, aunque sabemos que la provisión mayor de Israel y el defensor de Israel es Hashem, pero también sabemos que Hashem pone personas, países en el camino de Israel para que Israel sea más fuerte y cumpla con su propósito de existencia de Israel. ¿Ok? Ahora mismo hubo algo que a mí me llamó la atención porque lo busqué y no lo encontré, pero me llamó mucho la atención que fue lo que me motivó a este tema, Rafi. Y fue que en todas las noticias, que yo trato de no verlas, estaban hablando donde Biden acusa a Trump de llamar a los veteranos caídos losers and suckers, que en español sería perdedores y tontos, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando le preguntan, ok, ¿quién es el testigo? Le pregunta Trump, ¿quién dice esto? Ellos dicen, tenemos un testigo que lo oyó, pero él no quiere dar la cara, no quiere ser presentado por miedo a que le hagan algo, ¿ok? Y se escondió este testigo, que eso también me da a pensar que a veces son historias inventadas, pero si fuera de verdad que hay un supuesto testigo, se está escondiendo, ¿ok? Y dice, lo escuché, no quiere dar la cara, pero lo interesante de esta situación donde hablan algo que Trump supuestamente dijo, no existe ni un video, y todas las personas que estaban presentes, que eran muchas personas, inclusive personas que no están a favor de Trump, ¿ok? Niegan haber escuchado algo así. Y de hecho dicen que por el contrario, Trump habla muy bien de los veteranos caídos y que jamás escucharon eso.
So, hay como unas, vamos a poner, por decir un número mínimo, 6 personas que dicen, no, eso no pasó, y hay uno escondido que dice que sí pasó. A base de esto, Biden, la campaña de Biden ha hecho comerciales donde hispanos se prestan a hablar en este comercial, acusando a Trump de usar este vocabulario. Mi pregunta para ti, ¿esto cualifica una violación de los dos testigos? ¿Nuestro país está cayendo en juicio por permitir cosas así? Si hubiera una expresión cacherizar lo que es la caja de Pandora. Voy a hacer una pregunta y esto básicamente va a ir, déjame ver qué pasó aquí. Esto va a ir a todos la persona de tu audiencia que están siguiendo la Torá. Claro. Que, ahí. aparte de Israel, ¿qué otra nación en el planeta sigue el mismo principio? Quizás se sobrecalentó, pero te vemos. Sí, tengo problemas aquí con Problemas técnicos. problemas técnicos. Vamos a ver. Okay. Bueno, Ahora sí, aparte de Israel, la única nación en el planeta con el mismo principio es Estados Unidos. Cuando los padres fundadores, George Washington específicamente, utilizó la Biblia para fundar esta nación. Sabemos que aunque no estaban practicando el judaísmo, ellos eran más bien de corte puritanos y descendientes de estos puritanos y eran bastante, por decirlo así, cristianos ortodoxos. Sí. Y no se puede confundir con el cristiano ortodoxo de la iglesia ortodoxa allá de Rusia. No estoy hablando de eso, sino bien conservadores. Al punto que las primeras universidades aquí en Estados Unidos estaban debatiendo qué idioma iban a enseñar como oficial aparte del inglés y estaban contemplando el hebreo. Incluso hay universidades donde sus símbolos, sus sellos, volvemos a los sellos nuevamente, también tenían letras en hebreos. Y George Washington, cuando juramentó como presidente en la capital de esta nación, que no era Washington en ese momento, era Nueva York, lo hizo con la Biblia y dijo estas palabras: si la nación se aparta de este principio, vendrá la debacle y vendrá la destrucción. El problema es que lo dijo el presidente, lo dijo el que representa a toda la nación. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? ¿Y qué va a ocurrir en el futuro? Yo no soy nada que ver ni profeta, ni vidente, ni nada, pero volvemos, esto es un documento legal, constitucional, estoy hablando de la Torá. Si la nación de Estados Unidos toma otro rumbo, porque lo que hemos visto es que en los últimos 4 años el presidente Trump ha tratado de enderezar todo el desastre que se creó por los pasados 8 años anteriores. Pero si llega a pasar algo que lo saquen y el otro partido se trepa en el poder, sería el fin y la ruina de la nación. Porque estamos hablando de legalidad. Lo mismo pasa en Israel. Israel, interesante que Israel no tiene una constitución, tiene una carta de derechos. Israel, cuando se levantó como Estado moderno, no puso la Torá como constitución. No. Y eso es algo bien triste. Sí. Y sería otro tema, pero ahora mismo en el planeta, utilizando la Biblia como constitución, fue Estados Unidos. Wow. O sea, va a ser juzgado por las leyes que están en esa constitución. Wow. Y volvemos a partir del punto de vista, el Eterno no cambia. Había muchos judíos que estuvieron de parte de los primeros padres de esta nación. Sí. O sea, la presencia judía en este país está desde el principio. Sí. Y lo dejo ahí. ¿Ah?
Lo Y lo voy a dejo ahí. eso, sí. No voy a- De hecho, la familia, una de las primeras familias judías que llegaron a Estados Unidos fue la familia Gómez, de apellido Gómez, sefaditas. los pardos estaban por ahí también. Pardos, ¿sí? Y Puerto Rico está lleno de pardos. Una amiga mía es pardo y eso. Bueno, pues entonces eso me causó mucho dolor y mucha preocupación porque yo veo que gente lo sigue pasando en Facebook cuando no entienden, y eso me motivó a hacer este video, no entienden el peligro de volver a repetir la mentira. Y como tú dijiste, esa explicación no hay que añadirle más. Está fundado y jurado bajo la Biblia. Eso incluye la Torá, eso está la Torá ahí, y ese es el fundamento, y que nos vaya bien. En noviembre 3, que nos vaya bien. Puedo ser al final, todo es para bien. Bitajón. Bueno, a ver, para concluir, Rafi, ¿qué nos espera a la humanidad si seguimos o bueno, tú mencionaste eso, esas conductas donde no solo no tenemos dos testigos, sino levantamos falsos testigos, a sobornos? Hemos escuchado mucho de soborno. Yo estaba hablando de personas que odian a Israel y son judíos, pero también estamos viendo que se está levantando aquí en Estados Unidos gente que se odia a ellos mismos y han vendido la nación prácticamente para China, por dinero. Es como que se ha levantado este amor por el dinero. Entonces la justicia, no hay justicia y los sobornos se han ido. ¿Qué nos espera? ¿Debemos de arrepentirnos? Bueno, cuando se entregó la Torá, el Matán Torá allá en el monte Sinaí, los mismos Midrash y los sabios dicen que esa voz del Eterno se tradujo en 70 lenguas diferentes. Y la misión de Israel era llevar la Torá a las 70 naciones de la antigüedad. Cosa que no ocurrió. Okay. Sabemos la historia, la división de los reinos y todo es la consecuencia por no seguir lo que dijo el Eterno en la Torá. Por ejemplo, el artículo 1 del Código Penal, allá en Puerto Rico, cuando yo lo estudié, era que el desconocimiento de la ley no te exime de una consecuencia. Entonces, si Israel no enseñó la Torá y el Eterno quería que todas las naciones se enteraran de lo que es la Torá y lo que él espera del mundo. O sea, la Torá no era exclusiva para Israel, era para que Israel fuera el portavoz y fuera la nación sacerdotal en todo el planeta. No ocurrió. Ahora que está haciendo Hashem va a restaurar esa posición original para que todo el mundo se entere qué es lo que él pide. Ahora bien, sabemos que eso no va a ocurrir así. Sabemos que las naciones van a venir en contra de nosotros. Al fin el Mashiach vendrá. Mashiach será, como dice los profetas en la Tanaj, y va a enseñar Torah y saldrá la Torah desde Sion hacia las naciones y todo el mundo se tiene que presentar en Shabbat y en Rosh Hodesh. Y el que no quiera subir, no se le va a enviar el agua. Eso es lo que establecen los profetas en la Tanaj. Todo el mundo escuchará Torah. Pero eso será cuando venga Mashiach. Así es. Por lo pronto, esto se pondrá cada día un poquito más difícil y más difícil y más difícil. Y esa dificultad es la que va a hacer que nosotros abandonemos la comodidad de América y nos vayamos a Eretz Israel. Así sea. Así sea. Bueno, muchas gracias, Rafi. De verdad te agradezco mucho por todo tu conocimiento y tu tiempo con nosotros. Yo quiero añadir algo que dijo un rabino, ¿verdad? Aquí para concluir. La motivación mía fue todas las cosas que estaba viendo en la página de Facebook, Twitter, Instagram, que te quita, a veces es mejor no ver tanto, ¿no? Y el rabino Alon, que creo que tú lo conoces, estudias con él, ¿sí?
Lo queremos muchísimo. Yo creo que tiene una comunidad Anuncín grandísima que lo respalda, lo apoya y bueno, yo estoy loca por conocerlo en persona. En persona, que se haga, ¿verdad? El rabino Alon dijo algo los otros días muy interesante. Él habló de las 4 puertas del infierno, de Gehinnom, ¿no? Y yo dije, espérate, yo llevo estudiando y yo sé que son 3 puertas, como que 4 puertas, y ¿verdad? Muy controversial esto, ¿verdad? Pero él estaba bien serio, son 4 puertas de Gehinnom. Y yo, ok, yo saqué el lápiz rápido, déjame apuntar esas puertas. Y entonces, porque perdí una. Y dice así, esto se lo digo a toda mi audiencia para que se rían como me reí yo y mi esposo. Dice, puerta número 1 en el mar. Y él explica que en el Atlántico hay una puerta y él habla de Triángulo de la Bermuda, no da muchos detalles, pero si tú vas al video específicamente de Gehinnom, ahí tú vas a darte cuenta completamente. Número 2, en el desierto. Y te explica cuando Cora y se abre el desierto y se llevó a medio mundo ahí todo, no a Majacora, todas las casetas que estaban alrededor, que Moshe le dijo, apártense y se quedaron, ¿no? Y la tercera, que sabemos que es el Valle de Gehinnom, que queda en Jerusalén, en las afueras, ¿no? El Valle de Gehinnom, que lo menciona la Biblia en todo momento, ¿no? Y si no me equivoco, también en lo que los cristianos le llaman el Nuevo Testamento, mencionan también el Valle de Gehinnom, ¿no? Y la 4ª puerta, Rafi, es el Facebook. Según el rabino Alon, la 4ª puerta al infierno es el Facebook. Puede ser. ¿Verdad? Bueno, pues yo creo que así podemos decir que es muy importante de arrepentirnos, ¿verdad? De cambiar lo que hacemos mal, de no poner cosas que no debemos en la puerta del infierno, en Facebook, ¿no? Y cuidarnos de no caer en estas conductas porque nos molestemos y eso. A veces hay gente, pues, por ejemplo, si tú vas a votar por Biden y quieres poner algo en contra de Trump en tu página, que tú sepas que es algo colaborado, que tú sepas que es cierto, porque si no estás repitiendo el mismo pecado. Y que eso es como tú dijiste, la Lashon Hara, que es la destrucción del carácter de una persona, ¿no? Bueno, y para mencionar el Valle de Gihón, que era en las puertas de Jerusalén, si no me equivoco, corrígeme, Rafi, era donde quemaban a los niños. Bueno, en la antigüedad, a Molé. en la antigüedad allí se levantó un altar a Moloch o Molec. Y luego de esto, los artesanos tenían sus talleres alrededor de ese valle, y como cuando ellos quemaban la cerámica y todas estas cosas salía mucho humo, sí, pues las personas conectaban al dios Moloch, que es bien interesante porque se escribe igual que Melech en hebreo, el rey. Lo conectaban con humo también, lo conectaban con un lugar sucio. Había un cementerio allá abajo también, que era un lugar inmundo. Y qué interesante, porque ahí es exactamente al lado del Gehinnom, donde viven los palestinos, o los mal llamados palestinos, los árabes. Ahí mismito yo estuve ahí. Yo vi, y tienen hasta un cementerio interesante. Y eso es bien interesante. Pues tenemos que tener cuidado porque este rabino hace el rabino Alon, que es respetable, hace esa asociación de cómo Facebook nos puede llevar a perder nuestra salvación y nuestra armonía con el Eterno. Muy cierto. Sí. No, Rafi, muchas gracias, muchas bendiciones y espero que pronto nos veamos en persona porque con esta pandemia no hemos podido, y muchas bendiciones a ti y a tu familia. Gracias por la invitación. Es un honor, siempre a la orden, y saludos por allá también a Dani. Se los daré. Cuídate. Shalom. Shalom.